Buenas, vamos a hacer editorial cortito, hoy tenemos muy buenas notas y que hablen los protagonistas. Simplemente decir que la pelota está del lado del gobierno, el que tiene que revertir esta situación electoral es el gobierno, el que tiene las herramientas para hacerlo es el gobierno. Se tienen que poner a trabajar simplemente eso y atacar el tema inflacionario, porque si no se para la inflación, cualquier otra medida, si no se paran los precios, si no se limita el poder de ganancia de los sectores concentrados, de los formadores de precios, ningún plan es viable. Así que simplemente eso, poner el foco en los precios, en la inflación y que el gobierno tome las riendas de una buena vez por todas de la situación económica. Esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Bien, bueno, lo tenemos a Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU histórica. Luis Alejandro Diviasi saluda, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, buenos días a usted. Bueno, ¿cómo fue el acuerdo con los docentes universitarios? Bueno, fue cláusula de revisión, ¿no? Nuestra paritaria fue en mayo, fue una mala paritaria, nosotros la criticamos mucho, era por insuficiente, se estableció un 35% en ese momento, dijimos está muy por debajo de la inflación, al mes y medio reclamamos el adelantamiento de la cláusula de revisión, por suerte el Ministerio accedió, y eso fue la discusión de estas últimas 3 semanas. Llegamos a una situación donde mejoramos lo que consideramos que fue un error de esa paritaria y se lleva del 35% al 47%. Se agrega un 12% más, bien. 6% en septiembre, 2% en octubre, 4% en enero, con lo cual en el periodo paritario nuestro quedaríamos en un 47%, con 2 cláusulas de revisión, una en diciembre y otra en febrero, porque el Ministerio continúa planteándolo, nosotros obviamente continuamos reclamándole o exigiéndolo, que ellos se comprometen a que al finalizar el periodo paritario quedemos varios puntos arriba de la inflación. Como estamos hablando de estimaciones de inflación, bien, revisión en diciembre, chequeamos las variables económicas y revisión al final para que se cumpla con este compromiso. Así que desde ese punto de vista avanzamos, corregimos algo que estaba mal y mejoramos los salarios de la docencia universitaria. Luis, en ese marco de negociación, ¿cómo se plantea para el año próximo y si está previsto que se arranque antes esa negociación, más allá de las cláusulas, digo, que están planteadas, de cara a lo que se viene, ¿no? A iniciar un ciclo lectivo sin conflicto? Bueno, nuestra paritaria es de marzo a febrero, o sea que en marzo debería resolverse la paritaria 2022. Nosotros lo que le planteamos al gobierno es justamente esto, digamos, tratemos de que sea una discusión rápida, sensata, eficiente, para evitar que el año que viene tengamos conflictos. A su vez, tenemos todas las expectativas de que el año que viene, si la situación sanitaria lo permite, esperemos que sí, tengamos un regreso a la presencialidad pleno en las universidades, con lo cual tenemos todo un año de reparar todos los déficits que estuvieron durante estos casi 2 años. Porque hay que decir, la modalidad virtual es una situación de emergencia, todavía estamos centralmente dando las clases en forma virtual, pero implica una baja en la calidad académica, implica afectación de derechos estudiantiles, implica afectación de derechos laborales, todo eso hay que repararlo, digamos. Hemos mantenido las clases durante todo este tiempo. A la semana que empezó la cuarentena, nosotros continuamos dando clases, o sea que trabajamos durante todo este periodo, y lo hicimos las universidades cerradas y nosotros dando clases desde nuestra casa, con internet, pagándolo nosotros, con la tecnología poniéndola nosotros. Bueno, eso es un gran sacrificio, se le puso el hombro, pero después va a haber que reparar. En particular en algunas carreras, porque hay muchas
prácticas que quedaron pendientes. Y claro, eso hay que completarlo, hay que completarlo. se me ocurre medicina, por ejemplo, ¿no? Lo más obvio y además lo que uno enseguida interpreta, digamos. Uno puede decir, usted se va a hacer una operación con un cirujano que se recibió por internet Claro, y es medio complicado. Claro. Un poco. Entonces eso hay que hacerlo, las medicinas, las ingenierías, aunque hay que decir, aún en las sociales, como se llama, pero yo, antropología, sociología, yo les diría, no, miren, también esos estudiantes Seguro, tienen que tomar contacto con la población claro, con la que están analizando. Sí, No sí. se puede hacer a través de una computadora eso. ¿Cómo evaluamos? Está bien, estamos hablando con el diario del lunes, en el medio de una pandemia, nadie tiene experiencia de cómo actuar sobre esto, pero puntualmente en el sector de educación, ¿cómo evalúan ustedes la gestión de Nicolás Trota, del ministro? Mire, fundamentalmente en lo salarial, nosotros no nos fue bien el año pasado, por lo tanto en eso fuimos críticos. Ahora se reparó, Bien. pero ahí hay un problema que no solamente tiene que ver con Trota, yo entiendo que tiene que ver incluso con el mensaje de las urnas ahora del domingo. ¿Por qué? Porque nosotros somos estatales nacionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, somos 180.000 docentes, hay 40.000 no docentes, o sea que en realidad el contingente mayoritario del Estado Nacional somos nosotros, más que el empleo público nacional. Y sobre el Estado Nacional hay una presión muy grande de los grupos económicos concentrados, el Fondo Monetario Internacional. Es así objetivamente, la oposición política de derecha que reclama bajar el gasto público y ajuste. Y bueno, el pato de la boda somos nosotros. Entonces, a esa presión se cedió. Nosotros esa es la crítica que le hacemos al gobierno. Cedieron a esa presión. De hecho, ahora se está discutiendo eso. Digamos. Está discutiendo eso y eso se castigó. Porque la gente está enojada. Bueno, ahí estamos en un problema. Por eso, más que lo de educación, yo diría el problema es economía. Claro. Es economía, porque economía es como el contador, ¿vio? Que dice, no, yo cierro la canilla y si no lo ponen en el paredón de fusilamiento no arroja un peso. Bueno, eso no va. Y ahí hay que decir, el tema es que no se tiene que cortar por lo más delgado. Ese es un error. Entonces, ahora que tienen que haber cambios, porque la gente demanda cambios, bueno, esos cambios tienen que ser en el sentido, por ejemplo, de atacar muy a fondo la inflación. No puede ser que estemos discutiendo cada 3 meses los salarios. No, es que esa es la madre de la batalla, porque si no, a ver, el gobierno tiene per se dar aumentos salariales, pero la realidad es que si no se ataca la inflación, todos los aumentos salariales que se puedan dar terminan licuándose. Sí, es ese. Y imagínense, uno está discutiendo, quedamos 10 puntos arriba, 10 puntos abajo, 5 puntos, ahora arreglamos ahora y en 3 meses quedamos otra vez abajo. Y en eso, la inflación, porque es la polémica nacional ahora, porque ya que hay elecciones, se tienen que discutir esas cosas. Seguro. Dicen, no, el problema es el gasto público. No, el problema es... No, el problema es los grupos formadores de precios que están haciendo un agosto, medrando con la crisis, y ahí tiene que poner mano firme el gobierno. Sin duda. Ahí tiene que poner mano firme, no puede ser. Luis, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. En esta cuarentena, necesitamos consumir diferentes tipos de productos para la vida diaria. Y es allí donde los trabajadores de carga y descarga hacemos nuestro trabajo para que la provisión de todo lo necesario llegue a la casa de los argentinos. Seguimos trabajando duro, haciendo nuestro aporte, cuidándonos en nuestro trabajo para cuidar a nuestras familias, porque de esta pandemia salimos entre todos. Muy bien, estamos con Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canicistas. Omar, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Alejandro? Un placer, un gusto. Bueno, ¿qué análisis hacemos de estas elecciones que han pasado? ¿Podemos revertir esto que el pueblo no se suicida? No, revertir se puede revertir. La esperanza
es un valor que tiene el peronismo muy grande siempre. Sí. Quedan 2 meses por delante, no olvidemos que esta es una elección donde se determinan precandidaturas en candidaturas. Seguro. Hay un montón de esas precandidaturas que ya no van a estar presentes. Ahí hay mucho, como dicen algunos y algunas, filoperonismo, que seguramente podemos captar. Hay más de 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas en la provincia de Buenos Aires que no concurrieron a votar. Fue muy baja la cantidad de votantes, que tiene su razón. Bueno, y a después, ver, bueno, un tema particular que ahí hizo un análisis. Uno de los errores del oficialismo fue que no haya más opciones dentro del mismo espacio, que no haya internas realmente como convocaban las PASO. se puede poner dentro de las consideraciones, son una sola, obviamente, son muchas. Obvio, sí, son muchos. Pero siempre es bueno, para eso nacieron las PASO, Claro. realmente. PASO nació para competir, no me parece que sea criterioso que no haya competencia electoral, digamos, para definir candidaturas. Si no, tendríamos que volver al viejo esquema que cada partido se da su mecanismo de elección interna. Claro. Pero bueno, hoy ya el peronismo, el partido justicialista, no tiene el protagonismo que supo tener. Este es un tema también para evaluar en algún momento y discutir. Esta es una coalición de 16 fuerzas políticas, creo que se incrementó más en esta oportunidad. Y allí, si bien el peronismo sigue teniendo centralidad, el partido justicialista, digamos, está un poco más difuso que lo que era históricamente. Pero siempre es bueno competir para dirimir candidaturas, estoy convencido de eso. El otro tema, y que justamente es un poco base de esta charla, es previo a las elecciones, la oposición plantea un cambio de la indemnización, de cómo está implementado el sistema de indemnizaciones, y hasta de hecho, una flexibilización laboral con este empleo joven, con el pago de la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Por eso digo, muchas veces el electorado esto no lo ve, no lo lee, lo mira de costado, no le presta atención. No, yo soy muy respetuoso del electorado y creo que tiene suficientes motivos como para estar enojado, estar molesto y votar otras opciones. Es más, los que perdimos electores fuimos nosotros, nuestro frente. De hecho, si uno mira las últimas 3 elecciones, Juntos, que ahora se llama Juntos, antes era Juntos por el Cambio, mantiene el mismo nivel de votantes, entre 36 y 38%, no ha variado eso. Nosotros sí, nosotros hemos perdido más de 10 puntos. Allí está la clave. El electorado, yo soy muy respetuoso. La sociedad cuando se expresa, en todo caso somos nosotros los que tenemos que cambiar una serie de cosas que evidentemente nos ha dado la espalda al electorado y ha votado, el voto bronca ha sido muy fuerte. Y en este punto, Omar, concretamente, esos proyectos que se impulsan desde la oposición, que tienen que ver con la flexibilización laboral en general. Creo que hay respuestas contundentes para eso. Evidentemente hay 2 modelos en pugna, el que el Frente de Todos representa históricamente dentro del campo nacional y popular, con eje en el peronismo, esos valores, esos principios, y el de Juntos, que es la filosofía de sálvese quien pueda, es el pensamiento neoliberal de que el mercado va a derramar la copa para que todos después seamos felices y vivamos mejor. Eso no ha sucedido cada vez que gobernamos. Ahora, en ese esquema que tiene el neoliberalismo, para ellos, yo lo simplifico por ahí, para ellos el mejor sindicato es el que no existe o el más debilitado. Ellos no conciben la organización sindical como un instrumento de defensa de los intereses profesionales de quienes trabajan. Todo lo contrario. Ahora, ¿qué piensan ellos en términos laborales? Para ellos es fundamental una reforma laboral, así como la reforma tributaria para los que más tienen y la reforma previsional para afectar los ingresos que tienen los jubilados. Bien, eso se contrarresta de la siguiente forma. A ver, ellos dicen que la reforma laboral traería a la Argentina una bonanza de puestos de trabajo, de generación de puestos de trabajo que hoy no se da por el sindicalismo, por las leyes laborales, por los propios actores sindicales y sus organizaciones, una serie de consideraciones que hacen ellos, totalmente, cuando uno va a los efectos de comprobarla, no son ciertas. Voy a un ejemplo. La reforma laboral se hizo en Brasil y Grecia, fueron las 2 últimas más resonantes. No solamente no creció el empleo, sino que desmejoró la calidad del trabajo y del empleo.
Pero voy más allá, a la Argentina. Ujú. Nosotros entre el 2003 y el 2015, en el gobierno de Néstor Kirchner primero y los dos gobiernos de Cristina Kirchner, sobre todo, digamos, en el primer gobierno de Cristina Kirchner, se generaron en la Argentina alrededor de 5 millones nuevos de puestos de trabajo, públicos y una cantidad muy grande de privados. Y voy al hecho. Teníamos la misma ley laboral, las mismas leyes laborales, es más, las mismas organizaciones sindicales y, si me apuran, le dirían casi los mismos dirigentes sindicales, hombres y mujeres de aquella época a la actualidad. Y sin embargo se creció. ¿Cuál es la razón entonces por qué ahora no se crece? ¿Por la reforma laboral? ¿Por las leyes laborales? No, mentira. Claro. No, porque no hay una política de crecimiento y de generación de puestos de trabajo. Esa es la realidad. No somos, el problema no es las leyes, porque con estas mismas leyes se creció y se generó empleo. Sí, el problema es cuando hay un modelo que termina destruyendo el consumo interno, la industria, las pymes, y se monta sobre el sistema financiero. La realidad es que está ahí el nudo de la cuestión. Sí, a ver, yo soy de los que creo, y revisen cualquier archivo, hemos hablado muchas veces y lo van a encontrar. Yo creo que hay tres cuestiones conceptuales que son culturales que nosotros no le hemos abordado en su profundidad. Trabajo con recibo de sueldo, productividad y tecnología conveniente, que no es lo mismo que la tecnología de punta, que en la tecnología de punta, si es posible, robotizamos absolutamente todo y, como digo siempre vulgarmente, los robots no consumen. Seguro. Por supuesto que la tecnología conveniente, el avance de la ciencia, la tecnología, la nanotecnología, la infotecnología, hay que realizar. Ahora bien, si nosotros seguimos manteniendo y aumentando pobreza con este nivel de 42% de pobres y el 11% de indigentes, indudablemente eso no nos va a llevar al concierto de las grandes naciones. Hay que atenderlo, sí, claro, hay que atenderlo. Pero no es de donde nosotros vamos a resolver, si no es desde la generación de empleo. Esto que estoy diciendo ya se puso en práctica a mediados del siglo pasado. El advenimiento de Juan Perón, ¿qué fue? Fue la generación de un fuerte modelo industrialista, con producción nacional, con regulación del Estado. Nosotros no producíamos ni alfileres, veníamos de un país que era agroganadero, y Perón lo industrializó y produjo autos, fabricaron aviones, se llegó a producir uranio enriquecido. Todo eso se hizo en la Argentina mediados del siglo pasado. Digo, ¿cuál es, que me explique alguien las razones por qué no se vuelva a hacer? Bueno, mire, Perón tuvo planes quinquenales. Yo creo humildemente, que uno de los problemas que tenemos nosotros es no tener planes. Y una de esas razones es que los partidos políticos ya no tienen plataforma como tenían anteriormente. Claro. Esa es una razón también importante, porque hoy parece que es más importante el personaje que la plataforma y el programa partidario. Bueno, y esto nos lleva a estas consecuencias. Está bien, vamos a considerar que el gobierno del cual somos parte, o soy parte, este gobierno asume en una situación catastrófica que deja el modelo neoliberal del macrismo, catastrófica, de endeudamiento, de pobreza, de indigencia, de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de empleo, de cierre de empresas, y a los 3 meses la pandemia. Claro. O sea, debemos entenderlo. Ahora, entender no significa justificar. Entender significa, bueno, nosotros consideramos cómo se tomó el gobierno, pero inmediatamente lo que laboral es un programa de hacia dónde vamos, un programa socioeconómico, donde, insisto y lo digo siempre, entiendo que el gobierno plantee que este Estado debe articular, y creo que articulando no le alcanza, que tiene que dar un paso más. Soy de los que creen que el Estado debe regular el proceso socioeconómico, y en particular, cómo administramos el comercio exterior. Creo que ahí hay una clave, no es la única. Entonces, si no apuntamos a esto, creo que las dificultades van a continuar. Omar, le agradecemos como siempre el contacto con Movilizador. Le mandamos un abrazo enorme. No, gracias a usted, gracias Alejandro por la deferencia siempre de convocarme. Discúlpeme que más de una vez no he tenido el tiempo, pero... Por favor. Pongámosle la esperanza que hay tiempo de revertir esto. Es una decisión del gobierno más que nada. Los militantes estamos, la sociedad está contesta, pero, decía en general, la víscera más delgada es el bolsillo. Sin duda. Nunca se equivocó en sus apreciaciones. Sin duda. Le mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, gracias Alejandro.
Muy bien, estamos con José Minaberrigaray, que es el secretario gremial del Sindicato de Empleados Textiles, del CETIA. José Alejandro Di Biasi, saluda, ¿cómo andamos? Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bueno, ¿cómo está la actividad de hoy, la actividad textil puntualmente? Bien, trabajando de a poco recuperando los niveles perdidos. Trabajando muy bien, gracias a Dios, trabajando bien. Tanto el sector textil como el sector indumentario. Bien, los puestos de trabajo, ¿cómo están? Porque hoy es uno de los grandes temas, esto de recuperar el empleo, que se recupere la actividad, pero ¿cómo está eso? Y se están recuperando puestos, ¿viste? Hay un montón de emprendimientos que se están empezando a canalizar, un montón de emprendimientos que se están empezando a cristalizar, que ya venían desde época medio parado. Hay algunas aperturas de empresas nuevas. Hay algunos polos industriales, como por ejemplo los que se están abriendo en el norte, tanto en Catamarca como en La Rioja, muy buen desarrollo. Hemos estado recuperando bastantes puestos de trabajo. Hay también una realidad que, digamos, hay muchas empresas que han incorporado mucha tecnología de punta y quizá no tracciona la cantidad de puestos de trabajo como, qué sé yo cuando trabajaba en una hilandería, capaz que había, en un sector de hilandería había capaz que 300 personas trabajando y ahora capaz que hay 20, pero digo, es por el avance tecnológico, no por el detrimento de la pérdida de puestos de trabajo en ese sentido, ¿no? Hace poquito Sí, un legislador justamente habló de eso, ¿no? Despreció un poco el sector de la industria textil, dijo que no estaba tecnificado, que no estaba avanzando. Obviamente que esto no es así, ¿no? No, a ver, yo lamento, he escuchado las declaraciones, la verdad que lamento mucho, ¿no? Digamos, no importa de qué sector venga del arco político, digo, el no valorar los puestos de trabajo, o el no valorar tal o cual industria verdaderamente, yo no creo que en ningún país del mundo ningún legislador diga, no, esta industria no la quiero, o aquella me parece que... igual habla un poco del desconocimiento de que tiene el legislador para con el sector, ¿no? Con todo respeto lo digo porque me da la impresión de que no se ha interiorizado. Y por otra parte también lo que proponía en esa entrevista era que era casi inevitable y hasta veía con buenos ojos el traspaso, digamos, del trabajo de relación de dependencia a un trabajo de monotributo, ¿no? Claro. Con la precariedad que todo eso significa, porque uno lo vive a diario eso. Seguro. Entonces, digo, me parece que, digo, dos puntitos ahí como para tener en cuenta. Digo, una, el desprecio hacia la industria o la poca valoración hacia la industria, mejor dicho. Y la otra, digamos, ¿no? Esta cuestión de esa mirada de cómo se concibe muchas veces desde cierto sector del arco político la forma de trabajar, ¿no? Como monotributo, como algo medio despersonalizado, ¿no? ¿Ves que la curva hoy es ascendente en la industria en general, particularmente la de ustedes, pero en general que eso se está recuperando? Sí, notablemente hay una recuperación de todo lo que es la parte industrial. Obviamente que venimos de un proceso donde toda la industria nacional ha sido muy golpeada. Claro. Y en el medio también hubo que gestionar una pandemia. Del norte, donde se están generando puestos de trabajo, ¿en dónde hay proyectos de inversiones? Y mayormente en casi todo el norte argentino. Te decía hace un ratito, digo, el tema de Catamarca muy, muy bien encaminado, el tema de La Rioja muy bien gestionado. Hay otras inversiones también, como por ejemplo la que está realizando TN Plates en Corrientes, que van a generar más de 200 puestos de trabajo, incorporando también tecnología de punta. El sector ha dado señales como para desarrollarse y como para seguir creciendo, así que verdaderamente eso es muy alentador, ¿no?
Bien. José, te agradecemos mucho el contacto con Movilizados y obviamente vamos a hablar, sabemos que están negociando paritaria, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Dale, sí, todavía no hemos avanzado, así que calculo que antes de fines de septiembre quizá podamos tener novedades. Así que bueno, te agradezco mucho por estar siempre y agradecerle también a tu audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com con la mejor información gremial laboral. Actualizamos todos los días. Ahí están los programas de Movilizados, reportajes de La Primera Piedra. Y particularmente me pueden escuchar de lunes a viernes en Radio del Plata, en los diferentes programas, con los informes gremiales. Señoras, señores, gracias por seguirnos, por acompañarnos.